¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este cuaderno de Navidad del 29 de diciembre, muy cerquita ya del año nuevo, a 3 días y sin un jersey que os rompa las córneas que os estuve leyendo en el último vídeo. Y con actualización un poquito de información o sobre todo repaso de lo que está ocurriendo en el mundo de la Fórmula 1, como digo, a falta de que pues termine este año 2025 en 3 días, con las fábricas ahora mismo paradas, no se van a reabrir hasta el 2 de enero, y con un poquito de información que va saliendo sobre los motores de 2026, algunas reacciones, aunque no del todo oficiales, con ese truco supuesto del que hablábamos el otro día, de la relación de compresión variable de los motores Mercedes y Red Bull Powertrains. Y además traigo también en el menú de hoy pues una actualización informativa sobre un caso que se está desarrollando y que implica a JP, a Gianpiero Lambiase, que es el ingeniero de pista de Max Verstappen, que podría bien o irse a Aston Martin o irse al equipo Williams. Antes de todo eso, sin embargo, me vais a permitir que hoy empiece de una forma un pelín diferente este vídeo porque estamos a 29 de diciembre y seguramente muchos recordaréis que un fatídico 29 de diciembre del año 2013, hace 12 años ya, pues Michael Schumacher tuvo su accidente de esquí en la estación de Meribel. Y desde entonces no sabemos mucho, no sabemos nada del estado de salud de Michael. Y en un día como hoy yo creo que es menester empezar el vídeo pues haciendo un reconocimiento a Michael. De hecho, ni siquiera estaba propuesto durante los demás vlogs que hemos estado haciendo, pero aquí detrás tengo un coche del año 1996, ese F310 con el que inició su andadura Michael en el equipo Ferrari, que ha estado mirando estos vídeos y que sirve un poco también de recuerdo a la figura del 7 veces campeón del mundo, del que, como digo tristemente, pues todavía no sabemos nada. 12 años han pasado ya de aquel accidente y muchas dudas por resolver y sobre todo mucho ánimo que le mandamos a Michael, por supuesto, y a su familia. Y cerrado ya esta mención, venga, vamos con la parte de información, de actualidad que tenemos para la jornada de hoy. Quiero empezar con un poquito de repaso del tema de los motores del año que viene, porque después de que explotara la noticia, fíjate, cuando todavía estábamos haciendo directos en Twitch hace un par de semanitas, no hemos tenido ninguna reacción oficial desde entonces, no ha hablado la FIA, no han hablado los equipos, o al menos, como digo, de forma oficial. Sí que se han elevado o han surgido unas declaraciones de James Bowles en la prensa británica, en la que básicamente lo que dice Bowles, y a ver, aquí hay que tomarlo con pinzas porque es parte interesada al final, es que todo parte de una narrativa que un equipo y un motorista en particular han intentado crear, pues porque quieren cambiar alguna parte de la normativa, alguna de las formas en las que se rigen los motores del año que viene, y que al final atiende todo un poco a presión por parte de un motorista, por parte de un equipo. Es normal, como digo, jugar esta política por parte del motorista que lo haya hecho y por parte también del propio James Bowles, del que, yo lo siento aquí, no me voy a creer mucho porque evidentemente él es parte interesada, él no deja de ser pues el jefe del equipo Williams, que va a llevar motor Mercedes el año que viene y por tanto va a desvelar poco o nada, o se va a pronunciar poco o nada a favor y sobre todo en contra de esa supuesta relación de compresión de 1.18 que podría estar consiguiendo Mercedes y que podría estar consiguiendo también el equipo Red Bull. Decía también James Bowles en estas declaraciones que no cree que se vaya a repetir una situación como la de 2014 y en ese sentido, y actualizando un poquito en estas últimas jornadas lo que está ocurriendo entre bambalinas en ese lío, ¿no? El caso Mercedes y caso Red Bull, vuelven otra vez desde Italia, Corriere della Sera en esta ocasión, a dar más que información, yo creo que, bueno, una recapitulación seguramente de voces, de opiniones que ellos han podido recabar de gente dentro de la Fórmula 1, que al final acaban abriendo un poco la ventana de oportunidad de qué podrían hacer los equipos que no tienen este motor que va a tener Mercedes y Red Bull al inicio del año 2026. Y ellos lo que dicen, de nuevo, yo creo que esto es más una opinión que propia información, es que lo que podría ocurrir es pues forzar a que la Federación Internacional de Automovilismo exija más, cambie la forma de medir esa relación de compresión y ellos hablan incluso de un plazo que es cambiar esa forma de medirlo y por tanto reescribir esa regla, que ahora dice que tiene que ser en frío, en unas 6-7 carreras para dar un margen a las marcas, a Mercedes y a Red Bull para que puedan cambiar sus motores. A ver, 6-7 carreras, el Mundial empieza en Australia en marzo, 6-7 carreras estaríamos ni siquiera en 2 meses, es el 1-3 de mayo, que es Gran Premio de Miami. Yo no lo veo, yo creo que es demasiado pronto. Sería además reescribir las reglas y de la misma forma que no se reescribieron las reglas en cuanto al DAS o tampoco se reescribieron en cuanto al doble difusor de Brown, no lo acabo de ver. Me diréis, sí se han reescrito con los alerones flexibles y yo os diré,
Sí, se han reescrito un año después. De hecho, el tema de los alerones flexibles empieza en 2024. En 2025 empezamos ya con la noticia de que va a haber nuevos test y que va a cambiar la forma de medirlo. En España, 24 de junio. Aquí están diciendo que 6-7 carreras sería 1 de mayo. Para motores, una cosa que lleva muchísimo más tiempo que la parte aerodinámica. Yo sinceramente no lo veo, no acabo de ver que vayan a cambiar la regla y la forma de medir, pero de nuevo estamos a expensas de lo que diga la FIA y de lo que digan los equipos de forma oficial, y en ese sentido sí que tengo que comentaros que ha hablado Ford, que es el socio técnico, de alguna forma, no el que hace los motores Red Bull, pero el que ayuda a hacer los motores Red Bull, en una entrevista exclusiva que ha dado para la prensa británica, para Autosport. No sé si antes de que saltara la polémica de la relación de compresión variable, no sé si es que no se les ha permitido hablar de eso durante la entrevista. Sea como fuere, es la primera vez que una marca habla desde que sale todo este lío. Y es muy interesante lo que dice Ford. Ya digo, es una entrevista de Autosport, de la prensa británica, a Mark Rushbrook, que es el jefe de Ford Performance, el jefe de rendimiento. Y el titular, un poco con lo que yo creo que nos tenemos que quedar, es que hay confianza en Ford, en el motor de Red Bull del año que viene, y ellos dicen que han cumplido los plazos, han cumplido los objetivos. Para mí, ese es el gran titular. Ford dice que han cumplido los plazos internos que habían marcado en Red Bull para 2026, que evidentemente, como pasa en la primera vez que pones un motor en pista, hay nerviosismo, ciertas mariposas en el estómago de cara a los test de Barcelona del año que viene, porque, bueno, puedes simular muchas cosas, pero hasta que no pones el motor con la caja de cambios, con el coche en pista a rodar, con todas las vibraciones, la velocidad, absolutamente todo, pues no sabes exactamente cómo va a rendir, pero que están en plazo y que han cumplido los objetivos que se marcaban. Ahora bien, yo me hago la pregunta, y seguro que vosotros también, y yo la traslado virtualmente al señor Rushbrook. ¿Qué significa cumplir los plazos? ¿Y qué significa sobre todo estar dentro de los objetivos? Porque claro, yo soy Ford, que empiezo un motor nuevo y puedo decir, me lo invento, mi objetivo es llegar este año a 530 caballos de la parte de combustión, que es un poco lo que dice la regla, y que el coche no se rompa, que el motor me aguante 6 carreras. Y a lo mejor en Honda, en Ferrari, en Mercedes, el objetivo no son esos 530, es 550 o 560. ¿Cómo puedes saber, aunque tú hayas cumplido tus objetivos, dónde estás en relación al resto de equipos? Las matemáticas son las que son, y ahí es un poco donde se escuda Ford, en decir que, a ver, las reglas te dicen que es un 50-50 la parte de combustión, la parte eléctrica, que alguien podrá sacar más, alguien se quedará un poco corto, pero, de nuevo, con la cilindrada que hay, con las restricciones que hay, con la compresión que hay de 1.16, pues la física te acaba diciendo que son 530 o 540 caballos los máximos que puedes conseguir. Y ese es el objetivo que se pone todo el mundo. Ford dice que han conseguido eso. Evidentemente, hay que saber ahora dónde ha llegado Honda, dónde ha llegado Mercedes, dónde ha llegado Ferrari. Y luego hay otra cosa. Una cosa es conseguir esos caballos, es conseguir esa potencia, luego poder sostenerla durante toda la vida útil del motor, entregarla de la forma más eficiente, con el mejor o peor consumo de combustible. No es solamente la cifra exacta, hay muchos más factores alrededor. Y en ese sentido, de hecho, él concede, y esto es algo que ya suma a lo que dijo en su momento Paul Monaghan, que es ingeniero de Red Bull en el Gran Premio de Las Vegas, si no me falla la memoria, que podrían empezar con cierto déficit de potencia, porque al final es el primer motor de combustión interna V6 para la era V6 turbo híbrida que hace Ford, que ha estado muchos años en Fórmula 1, que hizo los DFV de Cosworth en los 70 y fueron el mejor motor, que luego estuvo a principios de los 2000 con Jordan y luego estuvo ayudando a Cosworth cuando era suministrador Cosworth de algunos equipos, pero evidentemente hace tiempo que no entra con tanta intensidad como ahora. Mercedes, Ferrari, Honda llevan ya años haciendo este motor, este V6, y evidentemente Ford pues tiene que empezar de nuevo, un poco como pasa con Audi. ¿Puede haber déficit? Sí, dicen desde Ford que sí, pero dicen también que no les preocupa, y aquí quiero citar textualmente: incluso si estamos un poco por detrás con el motor de combustión, no creemos que vaya a ser por mucho, y compensaremos con todo lo demás. Ya digo, para mí otro de los titulares que me llegó de Ford de esta entrevista es optimismo, que tienen confianza en el trabajo que han hecho y también el trabajo que lleva haciendo entre bambalinas Red Bull Powertrains, sabiendo sobre todo que había algunas cifras que decían incluso que eran 150 personas las que habían robado de Mercedes para pasar al departamento de motores de Red Bull. La fábrica es nueva, seguramente mucho I+D es nuevo,
pero la gente que está allí trabajando no es nueva, ha hecho motores durante mucho tiempo y vienen pues quizá de la mejor marca, que es Mercedes en esta era V6 turbo híbrida, entonces no empiezan desde cero tampoco, aunque evidentemente es el primer motor parido en Milton Keynes en la parte híbrida, la parte de combustión y por supuesto también en la parte eléctrica. Es muy interesante también en la entrevista, esto me ha gustado mucho, me ha alimentado mi parte más friki, que cuenta un poco cómo es el proceso de desarrollo de una nueva unidad de potencia. Lo que haces es, aparte del diseño y luego que encajen todas las piezas, en la primera fase buscas rendimiento, un poquito más de rendimiento del que te tendría que dar la unidad teóricamente. Una vez has llegado a ese rendimiento, entonces buscas cumplir con los deseos, las exigencias de fiabilidad que te has puesto. En este caso, si son 4 motores, 24 carreras, pues quieres que te duren 6, 7 carreras, 8 como mucho aproximadamente cada motor sin romperse y a máxima potencia. Y una vez has encontrado esa fiabilidad, vuelves a dar otro puntito, esto está muy guay, para volver a encontrar otro extra. Ya dices, vale, tenemos estos 530 caballos, me lo vuelvo a inventar, el motor no se rompe, venga, vamos a forzar a tener 535 o 540, ¿se rompe? No, vale, nos quedamos aquí. Y ahora están en un punto que es el punto de hacer que toda esa potencia bruta, todo ese trabajo que va a hacer el motor de combustión y toda la unidad de potencia completa, pues sea dócil, que el piloto lo pueda controlar bien. Y están ahora mismo en esa última parte de ajustar el software, de calibrar bien el motor, de preparar esa parte de manejabilidad junto con el piloto, con Max Verstappen y con, iba a decir Yuki Tsunoda, Isaac Hadjar, pero bueno, también Tsunoda y... no, Tsunoda el pobre no, Lawson y Arvid Lindblad en Racing Bulls, pues para que la entrega de la potencia sea lo más dócil posible y lo más a gusto de cada uno de los pilotos posible. Y a partir de ahí, pues nada, veremos qué es lo que ocurre en los test de pretemporada, que como digo, les queda pues poquito menos de un mes para arrancar en el circuit de Barcelona-Cataluña a puerta cerrada, a ver qué podemos saber desde ahí. ¿Qué colores llevará en esos test de pretemporada JP Giampiero Lambiase? Vamos a pasar de la parte de motores y os doy ahora otro titular, porque esto se está cocinando también en la prensa británica desde hace unos días, y es que, ya sabéis, JP Giampiero Lambiase, el ingeniero de pista histórico de Max Verstappen, desde 2016 ha sido su pista, está buscando una salida del equipo Red Bull, o al menos eso es lo que podemos inferir por la información, ya digo, que se cuenta desde la prensa británica, y esto encaja un poco primero con las lágrimas que le vimos al final de Abu Dhabi y todas aquellas informaciones que en un primer momento lo dejaban dentro de Red Bull, pero con un cambio de posición. ¿Cuáles serían los destinos, cuáles serían las chaquetas, los colores que podría llevar JP en esos test de pretemporada o después, evidentemente, si tiene que hacer un periodo de pausa, un periodo de gardening? Pues bien, desde la prensa británica hablan de 2 equipos, uno que viste de verde y se llama Aston Martin y uno que viste de azul y se llama Williams. Yo esta última no me la esperaba. Vamos primero con la parte de Aston Martin. Dicen desde The Race, como digo, prensa británica, que estarían hablando Aston Martin y JP, Giampiero Lambiase, para tener un rol potencialmente senior dentro del equipo. ¿Cuál puede ser ese rol senior? Y veo que ya muchos de vosotros estaréis encajando las piezas en la cabeza. CEO. CEO, o si no, Team Principal, pero esa parte del puzzle que nosotros decíamos nos faltaba en la ecuación cuando Adrian Newey, por sorpresa, se convirtió en jefe de equipo y todos pensamos, bueno, pero este tío tiene que estar diseñando un coche y se va a multiplicar o se va a dividir, va a utilizar un giratiempo de Harry Potter y va a estar diseñando el coche y al mismo tiempo en las ruedas de prensa y con los patrocinadores y fichando a los pilotos. ¿Es demasiado? No, faltaba una pieza. Y esa pieza, como digo, puede ser JP. ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido, evidentemente. Sería una reunión con Adrian Newey, en primer lugar. Sería un puesto en un equipo británico. Evidentemente, salvo que te vayas a Racing Bulls o que te vayas a Ferrari, vas a estar en Inglaterra, pero bueno, hay que tener eso también en consideración. No tendría que mudarse, Milton Keynes y Silverstone tampoco está tan lejos, y al menos es quedarse dentro de Inglaterra, y depende de las condiciones, seguramente tendría que viajar menos a las carreras, a los grandes premios, que como ingeniero de pista de un piloto, en este caso particular de Max Verstappen, donde tienes que estar 24 carreras al año en el muro. ¿Y por qué el hecho de viajar es importante en esta ecuación? Bueno, porque había rumores, y el propio Verstappen lo había dicho también, de que JP había pasado una fase y estaba pasando una situación personal triste, complicada, y hemos podido saber
por una propia publicación de la mujer de Giampiero, que está sufriendo un cáncer, que la mujer de Giampiero Lambiase está ahora mismo superando un cáncer y evidentemente pues su marido quiere estar más tiempo con ella. Eso seguramente explique esa pausa o esa ausencia que tuvo en el Gran Premio de Bélgica, donde Simon Rennie, que era el ex ingeniero de pista de Daniel Ricciardo, estuvo hablándole a Max Verstappen a la oreja, y eso seguramente explica también un poco pues esa emotividad y lo mucho que ha podido sufrir el pobre JP, y que sigue sufriendo evidentemente este año por la circunstancia de su mujer. Aún así, me parece que sigue siendo viajar bastante, o que al menos el puesto de team principal o de CEO te obliga a viajar bastante, obviamente no tanto como si tienes que estar pues 24 veces al año en el muro acompañando a un piloto, y además a un tío tan exigente como es Max Verstappen. Esta es la parte de Aston Martin, pero luego está la otra parte, que es la que yo os comentaba también de Williams. Esto lo publica Autosport Motorsport, porque dicen también que James Vowles ha estado hablando con Giampiero Lambiase, que incluso estaban muy cerca de firmar un acuerdo antes de Navidades, pero que como siguen las conversaciones con el equipo Aston Martin, pues la cosa no es que se haya calado, pero ahora mismo está en ese punto de indecisión en la que el ingeniero británico-italiano tiene que decidir si se va a Aston Martin, si se va al equipo Williams o si se queda en el equipo Red Bull, aunque ya digo, los rumores de que va a salir de la escudería de las bebidas energéticas cada vez son más grandes. En el caso de Williams, ¿tendría sentido que fuera el equipo Williams? Sí, dicen desde Autosport que le mola la idea de llevar a un equipo histórico como Williams hasta la parte alta de la parrilla. El tema es que yo le veo ahí un encaje un pelín más difícil, en tanto que James Vowles ya es el jefe de equipo, pero quizá también dentro de Williams lo que quieren hacer es subir o abrir las posiciones, dividir un poquito más las tareas, y a lo mejor, igual que pasa con Aston Martin y como está pasando en McLaren y tantos equipos, tener un CEO, que Williams de facto ahora mismo no lo tiene, y luego tener también a un jefe de equipo que se encargue más de la parte de pista. Ahí ya veríamos entre Vowles y JP cómo se manejan esas cartas, cómo se baraja el asunto. Lo que sí que está, no quiero decir claro, pero bueno, lo que empezamos a sacar ya en conclusión es que se está buscando una salida de Red Bull y que está habiendo un éxodo. Señoras y señores, esto lo estábamos comentando desde hace mucho tiempo, pero está habiendo un éxodo dentro de Red Bull. Helmut Marko ha sido el último en irse, y además un éxodo, y en particular del núcleo duro de Max Verstappen, más allá de Christian Horner, que podía tener más o menos desavenencias con Max. Ha sido muy interesante que Verstappen ha dado una entrevista a Viaplay y a la televisión sueca que le patrocina, y ha dicho que tiene muy buena relación con Horner y que se hablaban por mensaje cada día y cada semana, incluso en este último Gran Premio de Abu Dhabi, que se seguían hablando los dos, lo cual me rompe un poco los esquemas de lo que se había comentado de mal rollo entre Max y Horner, y que de hecho incluso la propia presión de la familia Verstappen podría haber sacado a Christian Horner de la posición de jefe de equipo de Red Bull. Parece que no, o al menos dice Verstappen que tiene muy buena relación y que por mensaje están hablando casi a diario. Pero más allá de la salida de Horner, está la salida de Helmut Marko, que claramente era núcleo duro de los Verstappen, era el gran valedor de Max, y además de todo eso, os lo cito, se ha ido Matt Kaller, que es el jefe de mecánicos y se va a Audi, se ha ido Tom Hart también, que es un ingeniero de rendimiento y que potencialmente se va a ir al equipo Williams. Entonces vemos que hay pues un éxodo del equipo Red Bull, del núcleo duro de Verstappen, con las dudas del coche del año que viene, con las dudas de la posición de Verstappen en el mercado, de su fidelidad a Red Bull pasado 2026, y evidentemente, supongo que muchos de vosotros, y yo también he hecho la cuenta en mi cabeza, estaréis pensando, oye, si JP se va a Aston Martin, ¿no es un guiño a Max? ¿No están intentando de alguna forma atraerle? Tendría sentido que pudiera haber una reunión. ¿En qué tipo? Si fuera Aston Martin JP, ya es un primer condicional, y luego le siguiera Max Verstappen a Aston Martin, ya es un segundo condicional. No sé si sería su ingeniero de pista. Y hay una cosa importante, Verstappen le he escuchado decir en algunas ruedas de prensa, evidentemente yo creo que también un poco hiperbólico, que solamente trabajaría con Giampiero como ingeniero de pista. El año que viene va a tener que enfrentarse a un año en el que, si se cumplen los rumores, no va a ser JP quien le hable al oído, y hombre, sabemos también que esa parte del núcleo duro, el ingeniero de pista, además JP tenía una relación muy especial, muy particular, muy intensa con toda la ingeniería de Red Bull. Era un poco el jefe de ingeniería de Red Bull, más allá del ingeniero de pista de Verstappen, y Tsunoda lo ha dicho en alguna rueda de prensa, y seguro que esto también le ha afectado a Checo Pérez, que él a veces
Yuki tenía dudas y quería hablar con JP y no podía porque estaba tratando a Verstappen, lo cual te habla también de que primero Verstappen es un mal bicho y segundo, como todos sabíamos, el equipo orbitaba alrededor de él. Hombre, es perder una fuerza importante dentro de Red Bull, un tío que te apoya tanto y un tío que te conoce tanto, donde con una sola palabra muchas veces ya sabían por comunicación por radio qué es lo que iba a pasar. Tener a esa persona en Aston Martin te puede acercar a Aston Martin si es que hay una vacante en el 27, si es que Aston Martin es el mejor coche, si es que Verstappen se quiere ir y si es que Mercedes no se lo lleva antes al huerto, que de nuevo, vuelvo a decir, son muchos condicionales. Pero veremos qué es lo que pasa el año que viene y quién es, como digo, la persona que está en la oreja de Max Verstappen hablándole durante las carreras, tirándole de las riendas y dónde se va JP. Nos quedan 3 días en el fondo para no conocer todo, pero para cerrar este capítulo 2025 y para abrir la temporada que viene. Ya está, a partir de ahí, más cositas que os pueda contar, pues eso, que quedan 3 días para que empiece 2026, que en el año 2026, el 2 de enero, se abren ya las fábricas de nuevo para que los equipos puedan trabajar en los coches y ya prepararlos para los test de pretemporada, que Ferrari sigue más o menos inmerso en su invierno silencioso, pero ya hay webs italianas que están sacando dibujos, pelín aventurado yo creo, de cómo va a ser la spec A del coche de Ferrari que van a meter en los test, la spec B que van a meter en la primera carrera en el Gran Premio de Australia. Decían también desde Autoracer que parece que sigue la pareja Ferrari, Adami, Hamilton, pese a que este año han tenido algunos roces. Adami, ya sabéis, el ingeniero de pista de Lewis Hamilton, lo cual descarta que pueda llegar Gianpiero Lambiase, ahora que lo pienso. Después de una muy buena cena y buenos intercambios que han tenido en los últimos tiempos. Y ya está, que se nos acaba el año 2025, que empezamos 2026 el año que viene, que espero que tengáis una muy buena entrada de año, que os agradezco muchísimo, yo y toda la familia de soymotor.com, el apoyo que nos habéis dado este año durante toda la temporada, intertemporada, pretemporada, el verano, en la web, en los canales de Twitch y de YouTube para los directos, aquí en YouTube para los vídeos, en redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en TikTok y en todas las que tenemos, ya sabéis, y que cuidado con las uvas, que tengáis una muy buena entrada de año 2026 y pues cierro con el chiste de cuñado, que la próxima vez que nos veamos y hablemos ya será el año que viene. Amigos, un abrazo y un beso muy fuerte, disfrutad mucho de la entrada de año, que 2026 traiga todos los deseos que tenéis y lo más importante para nosotros, que nos traiga una muy buena temporada de Fórmula 1 donde los hispanohablantes brillen con luz propia. Nos vemos prontito. Chao, chao.